Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Vamos colocando sus nombres en el chat, por favor. Solo en esta primera reunión. En la segunda ya no debe haber nombres, ¿ya? El grupo que le toca la exposición, por favor, ¿quiénes son? Plaza. Sí, profe, sí, doctor, estamos aquí presentes. Estamos ¿Todos listos. están listos? ¿Me avisan cuando estén listos, por favor? Está bien, doctor. Doctor, estamos listos. ¿Me podrá dejar permitir compartir la pantalla? Ya está, a ver, intente.
Mariela, Marianela, ya pueden compartir. Ya, enseguida, doctor. Hola, hola. Marianela, Marianela. ¿Me escuchan? Sí, doctor.
A ver, los del grupo ¿Se escucha, doctor? de 100. ¿Qué pasa? ¿Por qué no están pudiendo compartir? Ay, a ver, un ratito, doctor, es que tengo problemas con mi internet y Ya. Pero Marianela, si con usted el no puede, celular. como que comparta a otro de sus compañeros, pues. Ya, está bien, doctor. Apúrense, por favor. Ay, no puede ser. Doctor, no puedo compartir la pantalla, pero le puedo ir explicando un poco, puedo ir exponiendo el tema. Por favor, le he dicho hace rato ya que otro de sus compañeros comparta. Es que mis compañeros no los encuentro ninguno. O sea, no está ninguno. Usted solo va a exponer. Doctor, estoy aquí. No, sí No, están presentes, pero tampoco pueden compartir. doctor, es que no tenemos, por lo menos yo por mi parte, por vía celular nomás paso y no puedo, digamos, no tengo una laptop para compartirlo. Es Por muy celular complicado también pueden hacerlo vía celular. compartir, Isaías. Es que como le digo, no sé cómo se maneja esa parte todavía, doctor, no he practicado, me faltaría esa parte, digamos. Pero si alguien, tenemos varios compañeros, pero no dicen nada mis otros compañeros, creo que la Marianela y yo nomás vamos a estar aquí. Yo comparto, doctor, pero no sale. Cuando comparto mi pantalla no me deja utilizar el audio. ¿Qué grupo son ustedes? Grupo 6. Grupo 6, ¿seguro? ¿No son el grupo 5? Sí.
Grupo 6, doctor, el sábado expliqué a las 5. Sí, somos, Estos problemitas tienen que ya, pues, antes de iniciar la clase, tienen que ver. Ya, me va a decir diapositiva por diapositiva para que la vaya pasando. Está bien, doctor. La siguiente, por favor. Ya. Nuestro tema es el aborto. Para empezar, tenemos la definición, ¿no? ¿Qué es el aborto? Es la interrupción del embarazo antes de la viabilidad del feto, con expulsión del huevo y de las membranas. Esto puede ser voluntario, involuntario o provocado. ¿Ya? Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos a la legislación boliviana y el aborto. En nuestras primeras legislaciones encontramos al aborto, claro, obviamente estos ya están abrogados, pero en nuestra legislación del 1864 encontramos que hay sanciones justamente para este delito. Lo podemos encontrar en el artículo 516 y 517 del Código Penal. En el año 1970 se declara ilegal el aborto, pero también lo podemos ver en el Código Penal de 1972, donde señala como delitos contra la vida y la integridad corporal. Esto lo podríamos encontrar en el artículo 263 al 269. Entonces, en nuestro actual Código Penal lo tenemos este delito a partir del artículo 263, explicándonos de esta manera: el que causare la muerte de un feto en el seno materno o provocar su expulsión prematura será sancionado. Entonces, aquí nos explica en este artículo que hay sanción si es con consentimiento y sin consentimiento, ¿no? Aquí nos explica que cuando es sin consentimiento puede ser de 2 meses a 6 años. Y también cuando es con consentimiento puede ser para la mujer de 1 a 3 años. Y para el que en el siguiente artículo tenemos en el 264, donde nos explica, ¿no? Aborto seguido de lesión de muerte. Cuando el aborto con el consentimiento de la mujer fuere seguido de una lesión, la pena será de privación de libertad de 1 a 4 años, y si sobreviene la muerte, la sanción se agravará a la mitad. Quiere decir que de 4 años, 2 años más, ¿no? El incremento. Después tenemos cuando el aborto no consentido resultara en una lesión, se impondrá al autor la pena de privación de libertad de 1 a 7 años, si pusiere seguido de muerte. Claro que también esto se da cuando se inicia un proceso, ¿no? Hay una denuncia. Lastimosamente no pasa. Siguiente diapositiva. En aquí tenemos abortos con honoris causa, ¿no? Esto es cuando se trata de mantener el honor de la mujer. Si el delito fuere cometido para salvar el honor de la mujer, sea por ella misma o por terceros con consentimiento de aquella, se impondrá la reclusión de 6 meses a 2 años, agravándose la sanción de 1/3 si sobreviene la muerte. Esto hoy en día lo podemos ver bastante, ¿no? En promedio. Lo podemos leer en las noticias, que lastimosamente se hace un aborto con consentimiento para guardar el honor de la mujer, y lastimosamente muchas mujeres han fallecido en esa situación y es sancionado. En el artículo 276 tenemos el aborto impune, donde nos explica, ¿no? Cuando el aborto hubiera sido consecuencia de un delito de violación, de rapto, sin matrimonio, de estupro, y en muchos casos que se ha dado también en incesto, ¿no? Se aplicará una sanción siempre y cuando se haya iniciado una acción legal, ¿no?
Esto nos explica en este artículo 266. También en el artículo nos explica que si la idea o la intención es salvaguardar la vida de la mujer, porque este embarazo pone en riesgo su vida o tiene alguna enfermedad ya la mujer o algo así, también nos explica en este artículo que no se puede castigar, ¿no? Que se puede, digamos, sobrepasar esta situación. Solo pero en esa situación, cuando es un riesgo para la mujer y cuando es de muy complicado el embarazo. Después los otros artículos nos explica que sí, es punible. Siguiente diapositiva, por favor. En esto tenemos el aborto preterintencional, en el que mediante la violencia se diera y provocar un aborto, pero obviamente sin intención, ¿no? Entonces, en ese artículo nos explica que si hay este tipo de situaciones y si se pierde el bebé, entonces también hay sanción para la persona que ha provocado esta situación. No puede ser, digamos, pareja o algún tercero, otra persona que haya actuado contra la mujer que está embarazada, entonces se le castiga de 3 meses a 3 años. En el 268, en el artículo 268 del Código Penal, nos explica sobre el aborto culposo. El que nos explica el que por culpa causar un aborto incurrirá en prestación de trabajo hasta 1 año. Esta situación nos da, ¿no? Cuando alguna persona en el trabajo o en alguna otra situación provoca el aborto de alguna persona, no intencionalmente, accidentalmente o algo así, puede ser que si se inicia un proceso contra esa persona, entonces esta persona puede llegar a solventar 1 año como pago, ¿no? Por el resarcimiento, se podría decir, o algo así, a la persona que ha provocado esta lesión, ¿no? Que ha provocado un aborto. No ha sido con consentimiento o sin querer, pero lo ha provocado. Eso nos explica en este artículo. Y después tenemos en el artículo 269, donde hay pena, ¿no? Para los que realmente practican el aborto en sí, donde nos explica, ¿no? El que se dedicare habitualmente a la práctica del aborto incurrirá en privación de libertad de 1 a 6 años. Estos son para los que son practicantes, ¿no? Del aborto, ya sean médicos, enfermeras, inclusive hay otras personas que les llaman parteras, que a la vez también se dedican a esto, entonces tiene su sanción para todas estas personas. El Código Penal nos aclara debidamente que se entiende por aborto, seguramente porque las definiciones correspondan a la doctrina de la legislación. Por esta razón, bueno, nos explica en este artículo que toda persona que se dedique a esta práctica tiene sanción de 1 a 6 años. Personalmente pienso que es muy poco debido a la gravedad que se da, porque hay tantos lugares donde lo hacen y sin el conocimiento, sin el lugar higiénico y sin los materiales recomendables, entonces se hace y entonces esto tiene su sanción. Eso nos explica en toda la legislación boliviana. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí ya tenemos la clasificación del aborto, que le voy a ceder la palabra a mi compañero Isaías. Paula. Bueno, buenas noches a todos. En la clasificación del aborto tenemos, que es el aborto temprano, que se da a las 12 semanas. Después tenemos la tardía, que son de 12 a 20 semanas. Inducido, el aborto inducido también que puede ser voluntariamente o, digamos, de otra manera sería, ¿no? El tratamiento. La siguiente diapositiva, por favor, ¿puede ver, doctor? Ya. El tratamiento, determinación del embarazo, porque la vida o la salud de la señora o de la mujer estaría en riesgo. Es porque, digamos, el feto puede estar muerto dentro de ella o de malformación. También tenemos la amenaza de aborto. Puede ser, digamos, por el sangrado vaginal antes de las 20 semanas de gestación, sin dilatación o cervical, pero
consigna que puede producirse, digamos. Inevitable sería el sangrado vaginal, ruptura de la membrana, eh, ruptura de la membrana o del cuello, digamos, del cuello uterino sería, ¿no? Después tenemos el incompleto espacio, digamos, parte de la producción de la concepción. Después tenemos recurrente o habitual, que son de 2 a 3 abortos que, digamos, la señora se ha practicado. Después tenemos remitido, digamos, que está muerto, el embrión está muerto o el feto no tiene signos de vida. Séptico es el aborto de infección grave de los contenidos uterinos o durante poco antes de un aborto sería, ¿no? Después, doctor, podemos, pues, complementando a todo esto, doctor, digamos, en el aborto. ¿Por qué se da el caso del aborto? Entonces, digamos, más que todo en Bolivia, que no es legal todavía. Se podría decir, doctor, que la mayor tasa de abortos en Bolivia es bastante grande. No solamente, digamos, que en niñas, también en adultos, pero más que todo en niñas de 14, 15, 16, 17, 18 años. Se daría, digamos, por la falta de información o no son planificados, embarazos no planificados. En este caso, las mujeres buscan, digamos, de alguna manera de deshacerse del niño que están llevando en su vientre y van en busca, digamos, de laboratorios clandestinos o, digamos, son de lugares que hacen abortos clandestinos. Ya sea, digamos, que puede ser por que vendan tabletas abortivas, que hay muchos, y mayormente las tabletas abortivas se venden mediante las redes sociales o también mediante los periódicos, que hay muchos anuncios que dicen, o sea, estás en problemas, nosotros te ayudamos. Entonces, en esta parte las mujeres van y buscan, digamos, cómo deshacerse y normalmente eso lleva con mucho riesgo para la mujer misma porque hay veces no hacen una buena práctica de aborto. Entonces, las señoritas en este caso lo hacen sin conocimiento, pero normalmente cuando hacen una mala y les lleva a la muerte y tienen que ser internadas de emergencia. En muchos casos se han visto que han sido internadas porque no lo han hecho un raspado adecuado o no lo han sacado al feto de buena manera. Entonces sigue con el sangrado las mujeres y no han tenido un buen aborto. Entonces, como en Bolivia no se ha legalizado el aborto, entonces buscan de alguna manera deshacerse, digamos, por así puede ser a ocultas o buscando información por las redes sociales. Esa sería de mí mi aportación, doctor. No sé de mis demás compañeros dónde están. Mis demás compañeros no están aquí todavía. Ya, doctor, mi nombre es... Podríamos... Continúe, compañero. Bueno, la parte donde puede pasar la otra diapositiva, doctor. Ahí en imágenes podemos determinar que el aborto temprano es antes de las 20 semanas, el aborto tardío, el espontáneo y el inducido. La otra diapositiva, por favor, doctor. Los abortos con incidencia legal. Nuestro código punitivo contempla las siguientes variedades de aborto. Tenemos el aborto terapéutico. La segunda parte del artículo 266 señala que tampoco será punible si el aborto hubiera sido practicado con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud
salud de la madre y si este peligro no podía ser evitado por otros medios. La justificación supralegal para la impunidad de esta conducta está en la necesidad de defender la salud o la vida de la paciente. Ante un conflicto de valores humanos, el médico salva el interés más valioso a costa del menos valioso. La ley nos enseña que al permitir el aborto terapéutico, la salud o la vida de la madre constituyen un bien jurídico más valioso que la vida del feto. Sin embargo, esta no es una norma impositiva, ya que se deja a la madre y al médico en libertad de escoger según su conciencia. Para que el acto sea lícito es necesario que el aborto sea practicado por un médico y que la paciente dé su consentimiento. En el otro tenemos el aborto eugenésico. El mismo artículo 266 al determinar la impunidad del aborto cuando el embarazo sea resultante de un incesto ha legislado la práctica del aborto eugenésico. Esta forma de interrupción del embarazo se practica cuando existe una gran posibilidad o certidumbre científica determinada por una consulta genética de que el hijo por nacer presente alguna deformación, tara o enfermedad grave, incurable, física o psíquica del carácter hereditario. Entre las enfermedades hereditarias transmitidas por los progenitores podemos indicar una autosómica recesiva, como la ictiosis, una tara, hereditaria autosomática dominante, como la anidridía, falta congénita del iris, una afección rara hereditaria recesiva unida al cromosoma X, por ejemplo, la forma pélvica precoz de la distrofia muscular progresiva, tipo de Schultz, o la hemofilia, la osteogénesis imperfecta, el síndrome de Marfan, el retinoblastoma bilateral, una aberración cromosómica numérica estructural, síndrome de Down, malformaciones hereditarias a factores genéticos. La otra diapositiva, por favor, doctor. Aborto por motivos sentimentales, llamado así por Jiménez de Ausa, está justificado en caso en que el embarazo sea resultado de un delito de carácter sexual, como la violación, rapto no seguido de matrimonio o el estupro. Artículo 266 del Código Penal boliviano. Aquí damos referencias de varios autores, los cuales han dado una característica de lo que son violaciones y todos estos tipos de cosas que por causas de estas se han dado los abortos. Un profesor español defendiendo su terminología señala que hay en estos casos una causa sentimental, hasta noble, pero egoísta, es decir, personal, para que la mujer tome la decisión de interrumpir su embarazo y exhorta a los países iberoamericanos a introducir en sus legislaciones la justificación legal para la mujer que aborta, sobre todo teniendo en cuenta que hay casos excepcionales de violación en que la ultrajada que queda encinta verá en el hijo concebido por la fuerza un recuerdo amarguísimo de sus instantes más penosos de su vida. Para que haya impunidad en el acto abortivo de ley impone que la acción penal por el delito cometido debe estar comenzada, el aborto sea practicado por un médico con el consentimiento de la mujer y el juez autorice la interrupción del embarazo. Artículo 266, tercera parte. Como bien sabemos, doctor, en los casos de muchas veces de violaciones, la madre al momento de tener al niño, ya que ha sido por una violación, incurre en un aspecto psicológico de violencia hacia el bebé, hacia el niño, en que muchas veces no lo quiere dar el pecho, lo abandona, no le da de comer y al final muchas madres atentan la vida del niño. Muchas veces se ha visto muchos asesinatos de estos tipos de violaciones y que ha habido consecuencias. Es por eso que muchos legisladores dan el consentimiento, como hoy en día estamos viendo las feministas que están a favor del aborto, pero también no podemos decir que el aborto es algo bueno, ¿no? Cuando algo por una falta de consentimiento entre ambos y de todas las maneras, doctor.
Aborto honoris causas. La falta de una adecuada educación sexual lleva a los jóvenes adolescentes en nuestro medio la comisión de este delito. Ya Morales Ugarte indicaba que en los congresos de Lieja de 1905, Tercer Congreso de Educación Escolar París, Congreso Internacional de Enseñanza Primaria, Congreso Eugénico de Londres, se ha visto grandes congresos en los cuales se ha tomado esto de la cuestión del aborto. No solamente ha sido en nuestra época, sino esto ya viene desde años muy atrás, en lo cual las legislaciones ante estos abortos, porque muchos de estos tipos de abortos que hoy en día se ha visto no llegaban a la luz pública, eran callados, como si bien sabemos que también aquí en Bolivia tenemos problemas con desde las clínicas clandestinas donde se realizan estos tipos de abortos. Muchas de estas clínicas están ocultadas, pero no hay un control específico. Se ha visto casos que también hay clínicas o farmacias que venden estos tipos de pastillas para producir el aborto. No hay un control de todo esto. La próxima diapositiva, por favor, doctor. Estamos a 2 minutitos. Me gustaría que más bien hagamos comentarios. ¿Qué opinan sobre el aborto? En Bolivia, lógicamente, el aborto es ilegal, pero, como han dicho sus compañeros, hay en algunos casos en los cuales está permitido el aborto. Me gustaría escuchar comentarios, por favor, estos par de minutitos para no cortar, porque ya se va a cortar la reunión de Zoom. Por favor, tendríamos 2 minutos. ¿Alguien quiere opinar? ¿Quiénes están a favor? ¿Quiénes están en contra? ¿Por qué? Doctor, como usted bien lo ha mencionado, en Bolivia el aborto es ilegal y en otros países, un ejemplo, ¿no? En España, donde a veces por nuestras leyes un poco conservadoras, se podría decir, a veces ellos tienden a tener leyes un poco más, se podría decir, para las mujeres independientes. Allá el aborto es legal y no toman conciencia, ¿no? Supuestamente la mujer es independiente, soberana del cuerpo mismo que tiene y ella tiene la decisión de lo que puede hacer con él, pero yo estoy en contra de ese pensamiento porque si bien la mujer puede ser independiente, profesional, autosuficiente y muchas cosas más, ¿dónde está su conciencia o su misma manera de cuidar su cuerpo para no llegar a embarazarse, justamente para no provocar o para llegar a un aborto? Entonces, puede ser que nuestras leyes sean conservadoras, pero todavía sobreprotege la vida. Pero si la mujer se quiere consentir o pensar que es autosuficiente, también tiene que tomar en cuenta de que tiene que cuidarse de cualquier situación que pueda estar justamente para no llegar a embarazarse y no para llegar a un aborto, ¿no? Ese es un pensamiento que yo podría compartir con mis compañeros. Ya. ¿Alguien más? Por favor, estamos a 1 minuto. Yo también, doctor, podría decir que tampoco no estoy de acuerdo porque